Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este climita. Está bueno como para un atolito, cafecito. Y bueno, vamos a dar inicio a la enseñanza de esta tarde. Esperando sea de bendición a sus vidas, hermanos. Vamos a abrir, por favor, en el Evangelio según Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versículos del 1 al versículo 8. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración, todos. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor. Gracias por este tiempo. Suplico, Señor, que obres usando, Padre, su palabra, Señor, que sea usted quien hable en nuestros corazones, que usted sea quien nos enseñe, nos redarguya, nos instruya, Señor, a hacer aquello que a usted le agrada, Señor. Bendice tu palabra, Padre, y bendice a mis hermanos, y que en este momento, Señor, solo usted reciba honra y gloria, porque solo usted merece pues todo honor de parte de sus hijos, Señor. Bendice todo este programa, lo ponemos en tus preciosas manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos quedamos sin proyección, pero bueno que se trae la Biblia. Y le he titulado a esta enseñanza, hermanos y hermanas, un siervo humilde. Un siervo humilde. El Evangelio, ¿sabía usted? Según Marcos, ¿sabía usted que Marcos fue primo de Bernabé? Fue primo de Bernabé según Colosenses 4:10. Es ahí por eso que entendemos por qué Bernabé prefirió irse con Marcos y no con Pablo. Bueno, porque era su primo según Colosenses 4:10. Era Marcos un amigo muy íntimo del apóstol Pedro. Se cree, según por la carta primera de Pedro 5:13, que es probable que Marcos se haya convertido a través de la predicación de Pedro. Y el Evangelio, según Marcos, bueno, lo escribió por obra del Espíritu Santo, pero usando precisamente a Pedro para redactar este Evangelio. Y bueno, podríamos también ver de Marcos que muy temprano rechazó ir con el apóstol Pablo en el primer viaje misionero. El asunto que encuentro en Marcos es que 10 años, más o menos 10, 12 años, se vuelve a unir con aquel hombre que lo rechazó para no ir en su segundo viaje misionero. ¿Qué me habla de esta acción de parte del apóstol Pablo y de parte de Marcos? Que Marcos fue humilde. Fue humilde, una acción de humildad, de decir, eso ya pasó, ahorita vamos a servir al Señor, nos vamos a unir en un plan de seguir glorificando al nombre del Señor. Qué humilde, ¿no? En su momento le dijo: ¿sabes qué, Marcos? Tú no vas. Hubo una discusión no pequeña, dice el libro de los Hechos. 10, 12 años después andaban sirviendo al Señor juntos.
Qué bonito. Un siervo humilde. Y este mismo siervo humilde llamado Marcos escribió sobre otro siervo humilde que lo encontramos en el primer capítulo. Dice así la palabra: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. El 4 todos juntos. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Algo interesante es que Dios usaba a siervos con ciertas características, y una de ellas, o si no es que la que más sobresalía, era la humildad para servirle. Es decir, que Dios usa a Marcos, a un hombre humilde, para escribir este evangelio. Pero encontramos aquí en Juan algo extraordinario. Juan el Bautista era una persona muy humilde también. Por eso la enseñanza, un siervo humilde. ¿Por qué es importante conocer sobre Marcos, sobre Juan el Bautista? Porque son a las personas humildes donde Dios es glorificado, hermanos. Dios conoce los corazones. Dios conoce perfectamente los corazones, y un corazón humilde Dios lo va a usar para su gloria. Es decir, que en esta tarde algo Dios nos va a hablar a nuestra vida, y lo vemos en ejemplos. Por ejemplo, lo veíamos en el caso de Abraham, una persona humilde. A Moisés, una persona humilde. Y en este caso vamos a ver qué dice la Biblia en relación a Juan el Bautista. Primer versículo, por favor, Marcos 1:1. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelio significa buenas nuevas, nuevas noticias. Y bueno, quiere decir, aquí comienzan las buenas nuevas del Señor, las obras del Señor, todo lo extraordinario que hizo Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán. Marcos 1:2. Como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Algo aquí, hermanos, que observamos. Dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero. Por favor, ¿dónde estaba esta profecía? Dice aquí que está en Isaías, y ciertamente está en Isaías, pero también la encontramos en Malaquías 3:1. Dice así la palabra. Malaquías 3:1, la primera parte: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y aquí viene lo bueno. He aquí yo envío, ¿qué? Juan, ¿a quién le pertenecía? ¿Mensajero de quién era? De Dios. Dice aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Algo que vemos en la escritura dice: he aquí yo envío mi mensajero. Le pertenecía a Dios, era de Dios Juan el Bautista. Dice: delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista le pertenecía a Dios. Ahora, cuando hablo de que le pertenecía a Dios, es que su voluntad estaba sujeta a la de Dios. Qué privilegio el de Juan el Bautista, preparar el camino para el Señor. Fue el precursor, el cual estaría preparando ese camino para que el Señor iniciara su ministerio. Qué bendición tan grande, hermanos. ¿Sabe qué? Algo que me llama la atención.
Dice la palabra que Juan era el mensajero. Mensajero. Solo una cosa tenía que hacer: transmitir el mensaje que Dios quería que transmitiera, comunicar, transmitir, informar, advertir la voluntad de Dios. Ese era su ministerio. Mensajero. Por eso empieza a predicar Juan, y aquellos fariseos hipócritas y orgullosos no aceptaban su mensaje. Él empieza a decir algo, hermanos, y aquí quiero que lo analice. Dice la Biblia, mensajero. Comunicar ese camino de justicia antes de que el Señor iniciara su ministerio. Ese era su ministerio, su función, porque a eso el Señor lo mandó, a que comunicara. Es decir, que no iba a distorsionar el mensaje. Un mensajero, recordemos, común, trae un mensaje, lo lleva tal y como viene. No lo alteraba. No era un mensaje adulterado. Así como Dios le decía que dijera tal, así lo comunicaba. Y esto quiero que lo analicemos, porque eso es lo que hacía Juan. Solo comunicaba el mensaje de Dios. Marcos, por favor, 1:3. Dice la palabra: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esta profecía, ¿dónde está? En Isaías 43, por favor. Isaías 43. ¿Ya lo tenemos? Voz, dice la Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es decir, que Juan era un mensajero. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Bautizaba Juan en dónde? En el desierto. ¿Y dónde predicaba? En el desierto. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo de Juan era señal de que un individuo reconocía su necesidad de arrepentirse para la remisión de sus pecados. Aquí el punto es, dice la palabra, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué predicaba? Por favor, Mateo 3:10. Veamos qué predicaba Juan. Mateo 3:10, el pasaje paralelo. ¿Ya lo tenemos? Todos a una voz. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, arrepiéntanse. Por tanto, cambien de actitud. Ya es tiempo. En ese tiempo Jesús ya estaba ahí. Ya estaba el Señor. Y le dice, arrepiéntanse. Cambien de actitud, de mentalidad, de acción, de hablar. Los manda a un arrepentimiento. Lo interesante aquí es que Juan, en Marcos 1:3 dice la voz del que clama, ¿en dónde? En el desierto. Un siervo humilde se dedica a hacer lo que Dios quiere que haga. Lo único que resaltaba en Juan el Bautista era su voz en el desierto.
A él no le interesaba brillar. A él no le interesaba resaltar, porque solo es un mensajero de Dios. Un siervo fiel. Juan era humilde. El Señor me ha mandado de mensajero a comunicar, a informar, a exhortar, solo a eso. Y cada uno de nosotros deberíamos de ser voz del que clama en el desierto. El único que debe resaltar, el único que se tiene que escuchar de nosotros es el Señor. Voz, debemos de ser voces, solo voces que hablen del Señor. Cuando Juan predicaba el Señor, ya casi estaba a punto de iniciar su ministerio. Por eso Juan les insistía: arrepiéntanse de sus pecados y den fruto. Dice la palabra en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si hablamos de que Cristo viene, estamos a un corto tiempo de que Dios pase la hoz y ciegue lo que verdaderamente es de Dios. ¿Será trigo todo lo que hay aquí? ¿Habrá todavía cizaña? El tiempo se acerca y está muy cerca ese tiempo. Lo que le está diciendo es: ya arrepiéntanse, ya cambien, ya den frutos dignos de un cristiano, ya reflejemos el carácter de Cristo. Amén. Ya es tiempo. ¿Cuántas enseñanzas más queremos para cambiar de mentalidad? Lo cierto es que siempre va a haber gente religiosa. ¿Saben quiénes no le creían a Juan? Los fariseos, los religiosos. Creían que estaban bien, creían que hacían lo correcto, mas sin embargo no tomaban en cuenta a Juan. No relucía, porque no quería relucir, porque estaba en el desierto, porque solo era un mensajero. Marcos 1:5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Sé que siempre va a haber gente que entiende el mensaje, que diga: yo no estoy haciendo bien, voy a cambiar esto de mi vida. No estoy haciendo bien, no estoy actuando bien, no estoy hablando como se debe de hablar, no estoy funcionando como debo de funcionar. Había gente que le creía a Juan porque sabían que era un mensaje de justicia. Era solo un portavoz, un mensajero de Dios. Pero como no lucía como un fariseo por fuera, pocos le creían. Lo cierto es que el hacha ya está puesta. El tiempo se acerca, hermanos. Y es tiempo de empezar a cambiar. Si creemos que son los últimos tiempos, es hora de empezar a amar, de empezar a perdonar, de empezar a mostrar esos frutos que Dios quiere que mostremos. ¿Cómo es Dios de misericordioso? ¿Cómo nos muestra Dios? Y Dios es grande, grande misericordia. Miren, algo que me llama la atención de cómo Dios les daba señales. Les mostraba, les daba señales y no entendían. ¿Qué necesitan para entender que ya son los últimos tiempos? ¿Cómo es Dios de misericordioso? Miren qué dice, por favor, Marcos 1:6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Ahora miren qué dice Mateo 11:14.
Había una profecía. La profecía es que Elías había de venir. Pero estaban tan enfocados en las cosas del mundo que había profecías que no les prestaban la suficiente atención. Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, está hablando de Jesús. Él es aquel que Elías, que había de venir. Ahora díganme si Dios no es misericordioso. ¿Cómo dice la palabra que vestía Juan? Estaba vestido de pelo ¿de qué? De camello. Y tenía un cinto ¿de qué? De cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Ahora, había una profecía de que Elías iba a venir. Por favor, vamos a buscar en segundo libro de Reyes 1:8. Segundo libro de Reyes 1:8. Observe. ¿Ya lo tenemos? Dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido ¿de qué? De pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Es Elías Tisbita. ¿Qué estaba sucediendo? Había una profecía de cómo fue Elías. ¿Por qué no le prestaron atención a cómo vestía Juan el Bautista? ¿Por qué no le prestaron atención que era similar a cómo vestía aquel profeta? Había suficiente profecía. Es decir, hermano, que Dios es grande en misericordia, que no puede haber un judío que le diga, yo no quise nada del mensaje de Juan. Que le diga, Señor, yo no quise, porque no sabía. No, sí sabías, porque había una profecía que Elías había de venir. Y Juan vistió igual que Elías. ¿No es Dios misericordioso? ¿Cómo les mostró a través de la vestimenta? Él es. Y no solo eso, hermanos. Estaba profetizado que cuando Elías viniera, en el caso, en la persona de Juan, inmediatamente iba a estar el Señor. No compararon que estaba Juan el Bautista y estaba el Señor y que la Biblia hablaba de ello. ¿Qué necesitaban? Es decir, que Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Pero el que no quiere atender la palabra es porque de plano es muy necio la palabra de Dios. Había muchas señales de que Juan era el precursor, el enviado del Señor para preparar el camino al Salvador del mundo. Marcos 1:7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. ¿Cómo les daba? ¿Qué mensaje les daba? Debieron haber preguntado, oye, si es cierto. Juan, la vestimenta, el Señor dijo que iba a venir. En la palabra, Él está hablando de Jesús. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno ¿de qué? De desatar encorvado la correa de su calzado. Había una costumbre en ese tiempo, la correa de su calzado solía ser desatada por un esclavo cuando algún huésped entraba a la casa. Y miren qué le dice Juan. Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa. Solo soy un mensajero. Solo soy un portavoz. Solo comunico la voz de Dios. No soy digno ni de bajarme a desatar la correa del Señor. No soy digno de ello. Solo soy un mensajero, Dios. Qué humildad la de Juan. Él entendía el mensaje, que Dios lo mandó como un mensajero.
Por esa razón dice la palabra que no quería bautizarle, porque no se sentía digno, y no sé si usted se siente digno de servir al Señor. Juan era una persona bien humilde. No, no quiero hacer eso, Señor. Ni de desatar tu correa, Señor. ¿Quién soy yo? ¿Qué somos? Es por eso que el Señor le dice, deja, Juan, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, dice la palabra. Pero Juan no quería, porque él entendía que había venido con un propósito, y su propósito era la de ser mensajero. Por favor, Mateo 3, versículo 3, 15. Amén. Por eso Juan se negaba a bautizarlo, hermanos, porque él sabía quién era Jesús y sabía muy bien quién era él. Y realmente, hermanos, no somos dignos de servir al Señor. No sé si usted se sienta digno, yo no me siento digno. Estoy sirviendo aquí porque en la gracia de Dios, Dios me ha dado esa oportunidad, pero no me siento digno. Me siento un miserable de servir al Señor. Porque Él es Dios. Pero nos ha hecho partícipes en su gracia de hacer algo en la obra. Juan era humilde, no se sentía digno de desatar ni la correa, mucho menos, Señor, de bautizarte. ¿Quién soy yo? Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, todos. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Solo vengo de mensajero, Señor. ¿Por qué me pides esto? ¿Por qué me lo pides? Bueno, el Señor le dije, deja, Juan. Déjalo, bautízame. Ya solo porque usted me lo está pidiendo, Señor, pero la profecía dice que solo voy a estar de mensajero, de portavoz, de comunicador, de exhortar, de preparar el camino, Señor. Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Yo a la verdad los voy a bautizar con agua de forma temporal, pero Cristo los va a bautizar de forma permanente, de tal manera que los va a sellar hasta la eternidad, hermanos. Amén. Ese era el bautismo del Señor Jesucristo. Y Él les decía, haced frutos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué nos enseña esta palabra, hermanos? ¿Qué le enseña a usted el ministerio de Juan? Juan solo fue un mensajero de Dios. Es decir, que usted tiene una función y no haga lo que Dios no le ha pedido. Solo cumpla lo que Dios le ha encomendado. Amén. No sé qué Dios le ha encomendado, pero vemos aquí a Juan no metiéndose en otro asunto. Si Dios te ha encomendado estar al frente, enseñar, predicar, evangelizar, no lo sé, encárgate de eso. Encarguémonos de lo que Dios nos ha encomendado. Juan solo fue mensajero. Y a los que predicamos la palabra debemos de predicar solo la palabra. No adulterar la palabra, no cambiar el orden. Si eres maestro o maestra, sola enfócate a enseñar lo que tienes que enseñar. Todos tenemos funciones diferentes.
Vemos aquí a Juan enfocado en lo que se tenía que enfocar. Era un mensajero. ¿Qué es usted, hermano? ¿Qué función le ha dado el Señor? Solo eso haga. No haga otra cosa que Dios no le ha pedido. Amén. Hagamos lo que Dios nos ha encomendado y hagamos lo mejor que sea posible. Hagamos lo mejor, demos lo mejor de sí. Que al final no somos nosotros, recordemos que todo es por gracia y obra del Señor. Así que esforcémonos en hacer las cosas como en el caso de Juan, se enfocó solo a ser mensajero, porque así estaba profetizado. Número 2, solo preparó el camino. Juan solo preparó el camino para la llegada del Señor, es decir, que no se apropió nada. Era voz del que clama en el desierto. Debemos de ser solamente, como mencionaba, voz, medios, los canales. No se debe apropiar uno nada. Si algo va bien, es gracias a Dios, hermanos. Es gracias a Dios. En cualquier ministerio que tengas, en cualquier talento que desarrolles, si salió bien, es gracias a Dios. Juan no se apropiaba nada. Él lo único que quiso ser es voz en el desierto. Debemos de ser voces que claman como Juan en el desierto, solo voces. Y dejarle la gloria a Dios. Hermanos, amén. La gloria es de Dios. Dejémosle todo al Señor. Vemos cómo Juan no quería bautizarle. Se le estaba oponiendo al Señor Jesús. Y vemos que nada se apropió. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él sabía lo que Dios le había encomendado, preparar el camino para la venida del Señor. Y número 3, hermanos, por favor, Mateo 3:7. Un siervo humilde cumple solo con su función, hace las cosas como Dios quiere que las haga. Y número 3, es un ejemplo a seguir. Mateo 3:7. ¿Ya lo tenemos? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Todos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Juan no solo predicaba un mensaje, Juan no solo anunciaba un mensaje, Juan no solo era el canal de un mensaje de Dios, sino que era no solo ese mensajero, sino que era ese mismo ejemplo de lo que hablaba. Es decir, debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Debemos de ser un ejemplo a seguir. Tiene que haber congruencia en lo que predicamos y en lo que somos, hermanos. No puedo estar enseñando, sea quien sea, a un hermano, a un grupo de niños, de algo que no soy. Juan era un ejemplo a seguir. No solo era ese medio, sino que era ese ejemplo. Por eso los fariseos, decía la palabra que Jesús predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque los escribas predicaban y no hacían. Sin embargo, Juan y el Señor Jesucristo predicaban y a la vez eran ese ejemplo que predicaban. Así que, hermanos, un siervo fiel sigue al Señor. Un siervo humilde sigue al Señor y es un ejemplo a seguir. Marcos 1:22. Marcos 1:22, por favor. ¿Ya lo tenemos? ¿Y se admiraban de qué? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Una persona que es humilde, reconoce cuando se equivoca, reconoce su debilidad
y no es hipócrita, es sincero. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por favor, la primera carta de Pedro, capítulo 2. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Todos juntos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, hermanos. Amén. Así que analicemos estos 3 puntos. Es importante que solo cumplas con la función que Dios te ha encomendado y en esa te enfoques como lo hizo Juan, al menos que en la gracia de Dios te permita hacer algo más, pero enfoquémonos en lo que Dios nos ha asignado. Número 2, solo enfócate en hacer la voluntad de Dios. No quieras alterar, no quieras hacer tu voluntad, tus pensamientos, tus deseos, solo lo que a Dios le agrada. Y número 3, seamos ejemplos, porque si no, vamos a caer en el papel de los fariseos, que predicaban una cosa y hacían lo contrario. Amén. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque, Señor, eres bueno en tu palabra. Nos enseña, Señor, que pues debemos de ser humildes, Padre, como dice tu palabra, voz, el que clama en el desierto. Solo voces, solo instrumentos, Señor, solo los canales, porque sabemos que todo es por usted, Señor, la obra es de usted. Usted permite, Señor, usted hace y deshace, usted tiene un control total de toda obra, Señor. Y Padre, te damos la gloria porque sabemos que eres maravilloso y sobre todo, Padre, porque nos muestras a través de tu palabra, Señor, que hay un orden para hacer las cosas, Señor, y que nos has encomendado algo. Y permite, Señor, que nos seamos hijos tuyos esforzados, dedicados, que realmente, Señor, te estemos dando lo mejor de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Damos el tiempo a nuestro hermano Oscar.